Hay que decirlo con toda la fuerza posible. Cierto, hay un problema de la oferta, de los grupos criminales que trafican, que tienen ganancias extraordinarias, que ha generado esta guerra, esta violencia realmente inaceptable. Pero hay un problema de demanda. Tenemos que sostenerlo. El problema de adicciones en el país sigue siendo uno de los principales problemas de salud pública. De todas las drogas, la adicción al alcohol, al tabaco, a la marihuana, a la cocaína, anfetaminas, a los medicamentos antidepresivos. Hay un grave problema de adicción que además está afectando muy rápidamente a los niños y adolescentes. La experimentación en primaria, sexto, quinto, la experimentación y ya uso frecuente en secundaria bajo una enorme tolerancia de todos y una enorme ruptura. La corrupción, la impunidad, las autoridades, todas, municipales, estatales, federales, que permiten la venta a menores de edad, que permiten que se expenda todo en las calles bajo la complicidad del interés que representa esta cantidad enorme de dinero. De eso hablaremos hoy en el Estudio de México Social. Según la Organización Mundial de la Salud, una droga es toda sustancia que, introducida en un ser vivo, puede modificar una o varias de las funciones del organismo. Es susceptible a ser autoadministrada y puede provocar adicción. Esto incluye efectos psicoactivos, es decir, que la sustancia es capaz de producir cambios en la percepción, el estado de ánimo, la conciencia y el comportamiento. En México, el problema de las adicciones incide principalmente en los jóvenes y adolescentes. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014, del total de estudiantes de secundaria y bachillerato, casi el 19% de hombres y el 16% de mujeres habían probado algún tipo de droga a nivel nacional. La prevalencia total de consumo de drogas entre estudiantes se ubicó en 17% en todo el país. Es decir, 53% de los estudiantes de secundaria y bachillerato han consumido o consumen alcohol. El 30% de los estudiantes de secundaria y bachillerato consumen tabaco. Casi el 17% de estudiantes hombres y 13% de estudiantes mujeres consumen drogas ilegales. Al respecto, el consumo de drogas en comunidades urbanas es mayor que en las comunidades rurales. Las entidades federativas que rebasan la prevalencia promedio son la Ciudad de México, Quintana Roo, el Estado de México, Jalisco y Chihuahua. Por otra parte, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, el alcohol es el principal problema de adicción en nuestro país. La marihuana es la principal droga ilegal consumida a nivel nacional. La edad promedio en la que se inician los problemas de adicciones es a los 18 años. Y existe un aumento en el consumo de sustancias psicoactivas por parte de las mujeres adolescentes. Es urgente resolver los fenómenos asociados al consumo y abuso de sustancias adictivas, como los profundos procesos de violencia que se han radicalizado en todo el territorio nacional y los profundos procesos de depresión y desesperanza en la población. Buenas noches, muchas gracias por estar nuevamente en México Social. Hoy trataremos, como dije en la introducción, uno de los temas que creo que a todos nos preocupa. Pese a los esfuerzos, sobre todo de seguridad o de justicia, lo que vemos es que el consumo de todas las drogas, legales o ilegales, se incrementa. O algunos dirían que en algunos casos se mantiene, lo cual en niveles sumamente altos. El hecho es que, pese a que se ha dicho que es un problema de salud, no sabemos, o por lo menos no hay esa información con tanta intensidad sobre cuánto se destina para enfrentar un problema de salud. Por eso me da mucho gusto tener aquí en el estudio nuevamente a Rafael Camacho Solís, un experto, un investigador que ha trabajado, yo diría, Rafael, que toda tu vida alrededor de estos temas principalmente. Pues por lo menos los últimos 30. Y en ese sentido, es un gusto tenerte nuevamente en el Estudio de México Social. Y déjame iniciar con esta realidad. Y yo percibo, tú también seguramente, los que nos ven, que hay una mayor tolerancia a las drogas. Por lo menos socialmente se percibe que hay estos dobles mensajes, ¿no? Cuando salgas no tomes, pero en la casa pues sí tomas porque estás con tus tíos, primos, etc. Y en ese sentido me gustaría que nos des una dimensión.
¿qué tan grave es el problema de adicciones en nuestro país? O sea, ¿estamos sobrereaccionando, estamos exagerando o realmente es un tema grave, agudo, que cada vez tiene aristas de mayor preocupación? ¿Qué tan grave es el problema de adicciones? María Luis, primero que nada, pues buenas noches y muchas gracias por tu invitación. Me da mucho gusto estar participando aquí con ustedes en estos programas de la barra de opinión de Canal 11, porque pues de veras son muy aleccionadores, ¿no? Gracias. Mira, en relación con tu pregunta, yo creo que el problema de salud pública de las adicciones pues no va más allá del segundo problema más importante de salud pública de nuestro país. El sobrepeso y la obesidad, con sus consecuencias de la diabetes, la hipertensión, el síndrome metabólico, vamos a colocarlo en el primero. 7 de cada 10 adultos tienen sobrepeso o son obesos, ¿no? Pero en segundo lugar, yo pondría las adicciones. Porque mira, si tú sumas la cantidad de daños que le provoca la bebida alcohólica a las personas que las consumen, el tabaco a quienes fuman, la inhalación de solventes a los chicos que los inhalan y el uso de las drogas ilegales. Y tú sumas no solamente el daño que le hace a los usuarios, sino el daño que provocan en sus grupos familiares e incluso el daño que provocan en las organizaciones sociales en donde viven, en sus comunidades o en donde trabajan y demás, pues de veras es muy cercano a los daños del sobrepeso y la obesidad. Y no hay ninguna otra enfermedad que provoque tales cosas. El sobrepeso y la obesidad, por ejemplo, afectan a la persona que los padece. El consumo de alcohol, de tabaco, de drogas, afectan a toda la familia y a la comunidad en lo general. Y en ese sentido, la preocupación es si los expertos sostienen y constantemente señalan que las adicciones es un problema de salud, que un adicto nunca logra, digamos, volver a la condición previa, se mantiene. ¿Tú estarías de acuerdo en esta afirmación de que el sobreénfasis, que es un tema, digamos, del crimen organizado, de la lucha de las bandas y las otras bandas por los mercados, está dejando invisible el tema de salud? Y en ese sentido la pregunta es, tú has operado, tú has estado en la administración de la Ciudad de México, del gobierno federal. Yo tengo la impresión de que no estamos destinando ni siquiera una cantidad, digamos, mínima necesaria para atender el tema de salud. En términos de prevención, uno ve los mensajes para obesidad y no ves realmente esa intensidad, pero mucho menos en atención. O sea, mi pregunta es, ¿tú compartes opinión que los recursos destinados a un tema de salud, sobre todo en ese caso las adicciones, es muy insuficiente? Mira, yo te diría que completamente insuficiente. Desde hace muchos años el doctor César Mann mencionó, y a mí se me grabó muy bien, que hay dos problemas, el problema de la oferta y el problema de la demanda. El problema de la oferta es un problema de seguridad, es un problema de policía, del ejército, de la marina, ¿sí? Ellos son quienes deben de combatir la oferta. Pero el problema de la demanda, y esto es las personas que consumen, es un problema social. Y ahí son las dependencias y las instituciones destinadas al desarrollo social las que tienen la responsabilidad. Vamos a poner en la cabeza a salud por tratarse de un problema de salud público, sí, pero difícilmente estaría rezagado a educación, porque también es un proceso de educación de los niños y de los adolescentes, pues para que tengan conciencia de los riesgos que tienen el consumir. Déjame usar un símil. ¿Cuáles son los determinantes sociales de las adicciones? Y eso nos habla de todo el subconjunto de dependencias. En ese sentido, con tu experiencia, ¿cuáles son algunos determinantes sociales que llevan a un individuo? Y un individuo que quiero decir, como tú lo has sostenido y muchos, son niños en sexto de primaria, son niños en secundaria, son jóvenes que entran a las prepas de bachillerato, pero con una tendencia de consumo creciente. En ese sentido, ¿qué determinantes sociales has identificado para que un niño, un adolescente, empiece a experimentar? Pues mira, Mario, efectivamente son adolescentes cuando se inicia el consumo de las sustancias, ¿no? Antes el tabaco era la droga de inicio,
Hoy día ya no, ahora es el alcohol la droga de inicio, ¿no? Y la edad promedio de inicio de empezar a fumar es entre los 12 y los 13 años. Y estamos hablando entonces, pues ahora sí que de chiquillos de primero de secundaria, ¿no? Bueno, la edad de empezar a fumar es a los 13 y meses. La edad de empezar a inhalar solventes también es a los 13 años. ¿Y el alcohol? Y el alcohol a los 12, ¿no? 12.2 años era el promedio de inicio de beber alcohol en la Ciudad de México. Bueno, ahora, entonces, las drogas legales de veras son las que constituyen el problema más severo de salud pública en nuestro país, porque yo suelo decir que el alcohol es la droga que más problemas causa. Causa problemas a la persona, pues son más de 40 los padecimientos que se asocian al abuso del alcohol, pero causa problemas en la familia. Es un factor muy importante, por ejemplo, en la violencia intrafamiliar. Bajo efectos del alcohol es que frecuentemente los padres pueden golpear a sus esposas o a sus hijos cuando hay abusos sexuales, cuando hay una serie de actos de violencia severos. Y luego el tabaco es la droga que más personas mata. No tomamos conciencia de la cantidad de personas que mueren a consecuencia del tabaco, porque el tabaco hace efectos, digamos, a muy largo plazo, y entonces las personas suelen morir ya viejas y en su casa, ¿no? Y entonces pues no tomamos esa conciencia. Nos llama mucho más la atención cuando algunos jóvenes, pues como este accidente espantoso que acaba de ocurrir bajo efectos del alcohol, pues tienen un accidente y mueren, y entonces se convierte en primera plana de noticias, que cuando mueren personas, pues porque les dio cáncer o porque tuvieron un derrame cerebral o un infarto cardíaco. Derivado de... Y que fue consecuencia de haber fumado, pero no tomamos esa conciencia. Y en esta ¿no? dimensión de que ninguna enfermedad se da aislada, obesidad, sobrepeso, hábitos de vida en general, con consumo de tabaco, con sedentarismo, bueno, es un cóctel letal y no logramos articular. Parte de las críticas que hemos hecho en este programa es esta capacidad de segmentar los problemas de salud cuando son eventos interrelacionados y que generan esto. Y en ese sentido, hace unos años pensábamos que el entorno escolar era protector. Revisando los datos, me doy cuenta, como tú lo señalas, que se incrementa el consumo de primaria, de secundaria, bachillerato, y eso hace la pregunta, ¿tenemos algo, digamos, en las escuelas, en el sistema escolar, o hay una percepción de que es un problema de otras dependencias? No, yo creo que la escuela es un factor protector muy importante. Posiblemente uno de los factores protectores más importantes que haya en nuestro país. Mira, tú preguntabas, ¿por qué consumen los chicos? ¿No? Y nosotros hicimos una encuesta, pues precisamente con chicos de secundaria y de bachillerato, pues para preguntarles a ellos, ¿qué nos contestaron? Y nos contestaron distinto. Los chicos de secundaria, su mayor razón de empezar a consumir es porque tienen algún sufrimiento emocional, ¿no? Quiere decir, tienen problemas en su casa o tienen problemas en la escuela, ¿sí? Cuando tienen problemas en sus comunidades, ese dolor que les causa es el que los lleva a consumir alguna sustancia para buscar aliviar ese dolor. Ya hasta el cuarto o quinto lugar, bueno, el segundo lugar es necesitan tener información, pero quieren tener información científica, no nada más que les digan, es que las drogas matan y sin tener ninguna explicación. Es muy difícil cuando te dicen, el tabaco mata, pero tú ves a personas que fuman y pues que están vivos, ¿no? Entonces necesitan tener la información científica adecuada para tomar las decisiones. También requieren orientación sus padres de familia, porque muchas veces los propios padres pueden ser los inductores del consumo. Bueno, y ya en el cuarto lugar de las causas estaba la curiosidad y la búsqueda del placer. En los chicos de bachillerato, esta última razón es la que se va al primer lugar. O sea, la mayor frecuencia de consumo de los chicos de la preparatoria es por la curiosidad o por la búsqueda del placer. En la secundaria, digo, esta noción de que no hay evento, reunión, fiesta, graduación, que no haya alcohol. Y alcohol en cantidades realmente que llama la atención la tolerancia, o sea, porque nuevamente no es el consumo, digamos, que se ha señalado durante durante el transcurso del año, son esos consumos explosivos. Déjame ir a un corte y regresamos porque evidenciar la complejidad que está atrás, los factores psicosociales que pueden llevar a esta
proceso de experimentación con un tema que está atrás. Hay algunas drogas que son muy adictivas, más adictivas que otras, y hay una baja percepción del riesgo. Vamos a un corte y regresamos al Estudio Médico Social para hablar el reto, el desafío de las adicciones. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando del enorme desafío que tiene el Estado, el enfrentar un tema de salud, un tema de adicciones que se extiende, que se expande y que está atrapando proyectos de vida, que estamos hablando de niños. Y en ese sentido, déjame insistir en la pregunta. Yo tengo la percepción de que aquellas personas, después de un largo periodo, creo, buscan auxilio, atención, el papá que lleva a su hijo a buscar pues, orientación, frenarlo cuando ya hay evidencias de una adicción. En el país hay muy poco, realmente infraestructura, personal, recursos, más allá de las técnicas o los métodos, que ya nos dirás qué efectividad tendrán, pero la atención a las personas, ¿cómo está distribuida en el país? ¿Qué hace un papá o mamá que nos está viendo, un hermano que dice, yo sé que tiene un problema porque mi amigo, mi primo, está consumiendo más allá y lo he visto que empieza vía el alcohol, que es una parte que quisiera sostener, el alcohol es el vehículo hacia otras drogas. Bajo la influencia del alcohol se baja la tolerancia, se baja la parte de, digamos, de resistencia. Igual golpean, igual empujan, igual se pelean, pero igual alguien les dice, fuma, toma. Como no tiene, digamos, los factores, digamos, que le pudieran decir en otro momento no, lo toma. En ese sentido, ¿cómo estamos en términos de infraestructura para atender a las personas que tienen adicciones? ¿A dónde va la gente? ¿Dónde puede recurrir? Mario, has hecho mención a varios puntos que me parece que es muy importante tratar de precisar. Mira, primero, para que los papás también estén tranquilos, es que el hecho de que alguno de sus hijos en alguna ocasión haya fumado tabaco o marihuana o se haya tomado una copa de alcohol. ¿En alguna ocasión? ¿Cuál es la alguna ocasión? ¿2, 3 veces? ¿En el transcurso de un año? Mira, normalmente las adicciones siguen un proceso. Tú primero empiezas en la fase experimental, entonces pruebas, ¿no? Ahí se termina la mayor grupo de personas ya no vuelve a consumir. Otros vuelven a consumir y entonces empiezan a consumir ocasionalmente, ¿no? Y entonces después eso se vuelve ya en un consumo frecuente, ¿sí? Y luego se vuelve ya en el abuso. Entonces, tú hiciste mención, y quiero reiterarlo, el problema de nuestro país no es el alcoholismo, el problema de nuestro país es el abuso del alcohol en formas explosivas de cómo se bebe. Porque si tú te vas a estudiar los alcohólicos, pues vienen a representar como el 5 o 6% de la población, pero de quienes abusan del alcohol ocasionalmente, pues ya se eleva eso a una tercera parte o hasta la mitad en caso de los hombres, ¿no? De que en el último año hayan tenido por lo menos un periodo en el que bebieron en forma explosiva, ¿no? En ese sentido, déjame denunciar, señalar, es de una perversión, de una enorme codicia, esta costumbre que muchos hoy llamados antros, si no compran una botella, no les venden por copa. Entonces los jóvenes llegan y tienen que comprar una botella y eso los lleva a consumir la botella de manera explosiva de esto que es algo para mí sorprendente, ¿no? Los shots que le llaman, ¿no? 3 o 4 golpes de alcohol en menos de 5 minutos, hombres y mujeres, y genera un impacto en el cerebro que debe ser brutal. Entonces hay otro elemento, déjame introducir, la enorme ilegalidad, la ruptura de las normas y leyes en nuestro país. ¿Por qué se permite barras libres? ¿Por qué se permite vender alcohol, tabaco por pieza? ¿Por qué se permite que los antros obliguen al consumidor, sobre todo cuando son jóvenes, a que compren botellas? O sea, sí hay un tema también de regulación. Fíjate que en nuestro país, yo diría, en general tenemos muy buenas leyes.
El problema es que hay muy bajo cumplimiento de las leyes y hay muy poca o nula sanción cuando los violan. O sea, desde 1984, ¿no?, está prohibida la venta y el suministro de bebidas alcohólicas a menores de edad. Sin embargo, bueno, ahora que hicimos la encuesta de estudiantes y que se aplicó desde el nivel de primaria, 20% de los chicos de quinto y sexto, entonces estamos hablando de chiquillos de 9 y 10 años, ¿sí?, ya han probado el alcohol en alguna ocasión. Y si probaron el alcohol es porque o alguien se los vendió o porque alguien se los suministró, ¿no? Y ese suministro pueden ser también los padres de familia. A veces es difícil que un padre de familia le diga a su hija, vamos a hacer tu fiesta de 15 años, pero no voy a servir bebida alcohólica porque está prohibido que los menores de edad beban alcohol. Y entonces los adolescentes hasta se enojan. Luego van cambiando las prácticas. En nuestras épocas, pues bebíamos alcohol un poquito para estar más relajados y para divertirnos más. Actualmente se bebe alcohol para intoxicarse. Entonces, frecuentemente empiezan a beber alcohol desde antes de ir a la fiesta. Sí, precopeo le llaman. El precopeo, ¿no? Para empezar ya y ya llegar entonados a la reunión. En la reunión siguen bebiendo y luego se continúa bebiendo frecuentemente en la casa de alguno de los mismos adolescentes y con la tolerancia del papá para intoxicarse. Hoy día muchos de los jóvenes... O la participación del papá en la intoxicación, o sea, él es parte también de este proceso de promover el consumo de alcohol. Entonces, eso es una parte muy importante porque luego, en algunas de las encuestas que hicimos también, los chicos se quejan del abandono de los padres, ¿no? En nuestras épocas, bueno, pues nuestras mamás estaban más al pendiente de los hijos de la familia, ¿no? Hoy día que las mujeres se han tenido que incorporar a trabajar para que entre el salario del papá y la mamá apenas le alcance para mantener a la familia, pues los chicos han quedado más en el abandono. Pero cuando además tú llegas cansado del trabajo porque tuviste tu jornada completa, más las horas de traslado para llegar, más las horas de traslado para regresar, lo último que quieres es tener problemas. Y entonces muy frecuentemente eluden en ese momento confrontarse con los hijos, pues por razones, por ejemplo, del consumo del alcohol o del tabaco, ¿no? Y en ese sentido, nuevamente, o sea, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, que es históricamente creo que la organización que más ha estado en campo, o sea, ¿qué tan grande es? Realmente, nuevamente insisto, la pregunta, si alguien tiene ahorita, dice, mi hijo creo que está, no experimentando, ya tiene un problema grave porque no hay salida que no regrese totalmente intoxicado. ¿A dónde recurren? ¿Dónde van? Mira, Alcohólicos Anónimos es sin duda la organización en el mundo más importante para la atención precisamente del abuso y del alcoholismo, ¿no? Alcohólicos Anónimos no hace acciones de prevención, ¿no? Pero sí hace acciones de tratamiento. Lo que buscan es que dejes de consumir, llevarte a la abstinencia y que mantengas la abstinencia, porque tú hiciste un señalamiento. Una vez que una persona desarrolló una adicción, se vuelve incurable. Es como las enfermedades crónicas. Una vez que a ti te diagnosticaron diabetes o hipertensión, vas a ser diabético o hipertenso hasta el día que te mueras, por el resto de tu vida. También una persona que ya se enfermó, ¿no?, de la adicción, hasta antes de la adicción eran abusos, pero cuando ya desarrollaste la dependencia de la sustancia, entonces ya se considera enfermedad, se vuelve incurable. Entonces la única manera de veras sobreponerse es pues no probando la bebida alcohólica o el tabaco, porque si vuelves a probarlos, muy fácilmente vuelves a recaer. Bueno, entonces Alcohólicos Anónimos en México tiene una presencia de más de 14,000 grupos. O sea, de veras es una institución muy extendida, muy poderosa, muy solidaria. Nadie en Alcohólicos Anónimos cobra. Tú no pagas por ir. Puede ser que cooperes en algunas cosas, pero no el servicio es gratuito. No reciben donaciones ni del gobierno ni de otras organizaciones de la sociedad civil. Se mantienen con sus propios recursos. Entonces, de veras es una organización muy interesante. En lo general, en la mayoría de los casos, son personas que fueron adictas y que están en control, están sin beber. Y entonces parte de sus quehaceres dentro de los 12 pasos es devolverle a la sociedad o ayudar a la sociedad a que otras personas para que sea ayuden. Y es una metodología
de ayuda mutua, ¿no? O sea, si tú y yo compartimos nuestros problemas, pues a lo mejor yo te puedo decir cuáles cosas me han sido mis soluciones y aprender de las que han sido tus soluciones, y entonces nos ayudamos mutuamente a mantenernos. Alcohólicos Anónimos es sin duda la más importante. Ahora, en nuestro país, por ejemplo, los centros de integración juvenil también constituyen uno de los centros de atención a las adicciones más importantes. Pues ya cumplieron más de 45 años, ¿no? Ya deben de andar llegando a los 50 años de existir, y es de veras uno de los primeros centros de atención de adicciones ya con la atención profesional que se generan en nuestro país, y que ahorita tiene una representación de más de 115 centros, ¿no? En prácticamente todos los estados y en casi todas las delegaciones del Distrito Federal existen algunos de los centros de integración. Y luego, con el dinero que se le recogió a Chen Liyegong, ¿te acuerdas? Aquella confiscación de millones de dólares, con eso se generaron alrededor de 300 que se llamaron en su momento Centros Nueva Vida, y que son las unidades médicas de especialidades de centros de atención primaria a las adicciones, que hay alrededor de 320, 330 extendidas en el país, pero cuya tarea principal es en términos de la prevención. Todavía apenas están haciendo algunas acciones de tratamiento, ¿no? Déjame ir a un corte y regresamos, porque estos últimos 3, 4 años ha habido una discusión, un debate sobre la marihuana medicinal o lúdica. El hecho es de que se ha reducido enormemente la percepción de que es riesgosa. Algunos incluso sostienen que es más peligroso el alcohol o el tabaco que la marihuana, pero el tema que quisiera comentar al regreso es, hoy lo que tenemos es una poliadicción. O sea, no es que el que tome alcohol no experimente con el tabaco, o alcohol, tabaco y alguna otra droga. Y en este sentido, la pregunta, regresando del corte, es si la marihuana puede ser nuevamente un conducto para experimentar hacia otras drogas. Vamos a un corte y regresamos aquí al Estudio México Social. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando del enorme desafío que tenemos todos, y hablo de todos, ante la realidad del consumo de alcohol, tabaco, marihuana, drogas mucho más complejas, anfetaminas, cocaína, etcétera, que se extiende en el país, y pareciera ser que el combate a los grupos que la ofrecen no impacta el consumo. Hay una disasociación muy extraña, pero esa es la realidad, ¿no? O sea, en la medida que hay más bajas o más muertes y más enfrentamientos, no pareciera que eso influye en el consumo. En ese sentido, en estos días, ahora que próximamente se hace nuevamente esta reflexión global sobre el Día Mundial contra las Adicciones, México podrá decir que se aprobó el uso medicinal de la marihuana. Con una gran mayoría, hay que decirlo, propiamente todo el Congreso lo aprobó. ¿Cuál es el uso medicinal de la marihuana? O sea, más allá de entrar a la discusión del uso lúdico, ¿a qué se dedica? Digo, yo he visto productos en el metro en el cual te dicen que esta pomada te quita el golpe o por lo menos te desinflama, mejor que el árnica. O sea, ¿cuál es el uso medicinal y hasta dónde sí es un tema, digamos, de reivindicación de que hay una gran demanda y que la sustancia activa dentro de la marihuana puede ser un factor de respuesta a enfermedades? ¿De qué estamos hablando? A ver, mira, déjame hacer primero una pequeña reflexión. Desde 1961, cuando se firmó la primera convención sobre estupefacientes por las Naciones Unidas, ¿no?, la marihuana se consideró dentro de los grupos de las drogas para ser controladas, ¿no? Luego, pues, ha viniendo un cambio progresivo. Pues iniciaron frecuentemente los propios Estados Unidos con la legalización de la marihuana para usos médicos. Hoy día son más de 28 estados quienes ya tienen legalizados los usos médicos de la marihuana en Estados Unidos, y eso significa más de la mitad de los estados ya lo tienen legalizado para usos médicos. Y luego eran 4 estados que habían legalizado
los usos no médicos. No me gusta a mí usar el término lúdico porque automáticamente lo asociamos hacia la diversión y el juego y no forzosamente ese es el uso que puede una persona darle a la marihuana en su consumo. Y entonces ya había 4 estados, que era Colorado, que fue quien primero lo instrumentó, aunque lo autorizaron al mismo tiempo Colorado y el estado de Washington. También después se unió Alaska, se unió la capital, la propia capital, y recientemente otros 4 estados, incluyendo California, acaban de votar por su legalización para usos no médicos de la marihuana, ¿no? Bueno, ahora, para usos médicos de la marihuana, pues con los propios efectos que te provoca la marihuana puedes encontrarle usos médicos, pero donde se ha identificado, por ejemplo, y fue el caso que aquí en México pues movió mucho, fue el caso de esta chica Grace, ¿no? De esta niña Grace que tenía un estado epiléptico donde tenía pues alrededor de 100 ataques de epilepsia en el día y que habían ya ido con muchos neurólogos y con muchos medicamentos y ninguno había logrado controlarla, y entonces consigue a través de un amparo poder importar un derivado de la marihuana para tratar a sus hijos, y ha tenido buenos resultados. A lo mejor no te va a curar porque no se trata de que la marihuana cure, Sí, no pero alivia. Y entonces, en la reforma de la Ley de Salud que se acaba de dar, ¿no?, en donde se autorizan los usos médicos, pues todavía falta ver cuál va a ser el camino que siga la Secretaría de Salud ya en su regulación, porque dentro de los usos médicos hay usos para productos que curan y hay usos para productos que alivian síntomas, ¿no? Entonces, la marihuana, por ejemplo, dice que alivia en términos de la náusea y el vómito cuando recibes un tratamiento de cáncer, de quimioterapia del cáncer, por ejemplo, ¿no? O que ayuda a mejorar el apetito cuando estás en tratamiento por el VIH-Sida, ¿sí? Pues ya la parte esta de la epilepsia de difícil control, bueno, pues eso está por allá. Se dice que ayuda también en el tratamiento o en el alivio de los dolores cuando padeces de glaucoma. Entonces, falta ver qué es lo que va a pasar. Y vamos a decir que en la marihuana hay, pues son como 70 o más o menos los distintos cannabinoides que contiene, pero hay 2 principales. Uno es el THC, ¿no?, que es el tetrahidrocannabinol, y ese es el que tiene los efectos psicotrópicos más importantes. Pero hay otro que es el cannabidiol, que aparentemente es el que tiene la mayor cantidad de efectos terapéuticos. Por ejemplo, en el caso de Grace, es un derivado de la marihuana rico en cannabidiol el que le ha ayudado a tratarse. Entonces, falta todavía ver de qué manera se regulan, porque si nos vamos a una regulación tipo medicamentos, no va a funcionar. Ya tenemos un par de medicamentos aquí en México que están autorizados, pero que no han tenido el mercado. Tenemos que irnos un poco a sus efectos terapéuticos, ¿no? Un poquito en términos de las exigencias de demostrar su utilidad menos severas que las que tiene para otros tipos de medicamentos, pero sí alertando muy claramente de su capacidad adictiva. Tú hiciste una mención de las drogas tienen diferentes grados de adicción. Mira, a mí el ejemplo que más me gusta poner es que mientras que el tabaco, ¿sí?, vuelve adictos a 1 de cada 3 personas que fuman, la marihuana. Algunos sostienen que la primera inhalación es suficientemente la nicotina para fijar. Pues con el primer cigarro, el doctor Ciencia suele decir que con el primer cigarro el 10% de los chavos se vuelven adictos, ¿no? Sí. Y la marihuana tiene una tercera parte menos, o sea, el 11% de las personas que consumen tabaco, ¿sí?, pues desarrollan adicción. Perdón, el 9%, 11 veces menos, ¿no? O sea, es menor la capacidad adictiva, pero cuando tú empiezas a consumir marihuana siendo adolescente, esa capacidad de adicción se duplica, porque entras en los procesos cuando todavía no ha acabado de madurar tu cerebro y entonces se generan estas rutas ya para encontrar el placer pues o para aliviar el placer. La gravedad tiene que ver en este inicio temprano de niños, adolescentes, que ahí yo diría, déjame sostener, digo, todas las drogas tienen legales o ilegales, tienen una enorme capacidad de fijación en el proceso, digamos, cerebral, neuronal, y eso es lo grave, o sea, que estamos viendo que también la marihuana se empieza a experimentar
Yo oí algunas cifras, el consumo de secundaria, prepa, es un asunto explosivo. Pareciera que algo se rompe cuando los jóvenes entran a CCHs, prepas, etcétera, y ahí empieza un proceso pues, realmente que duplica las tendencias. Mira, el primer rompimiento es en el proceso del cambio de primaria a secundaria, ¿no? O sea, si tú platicas con chiquillos de primaria, a nadie le gusta el humo, a nadie le gusta el tabaco y nadie habla de fumar, ¿no? Pero al cambiar a la secundaria, yo suelo usar un poco como que se les descompone un chip, ¿no? Porque entonces es cuando empiezan a experimentar y empiezan a fumar. Pero al cambiar a la preparatoria, a la secundaria preparatoria, el consumo se triplica, ¿no? Teníamos un dato muy interesante que si tú comparabas el tabaco en las personas de 15 años contra los menores, era 5 veces mayor, ¿no? O sea, en ese grupo de edad, ahí era el punto clave, por eso decíamos, ahí es donde tenemos que hacer la mayor de las incidencias. Y la marihuana empieza a consumirse a los 14 años, 14.3. Un hallazgo que encontramos aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, es que la cocaína había empezado a consumirse a menor edad que la propia marihuana, a los 14.2 años, ¿no? Y eso nos ponía muy alarmados, ¿no? Porque la cocaína es una droga con un poder adictivo mucho más severo, sobre todo cuando usas la versión, déjame decir, barata de la cocaína, que es el crack, la piedra, ¿no? Porque a veces el polvo puede ser costoso para la población, pero la piedra suele ser no muy costosa y tiene una mayor capacidad de adicción de lo que tiene el propio polvo, ¿no? Entonces, y la parte más importante de veras es que los chicos no empiecen a consumir drogas cuando están pequeños, ¿no? Mientras tú retrases la edad de inicio... Digamos, menores, el riesgo de consumir antes de los 16, 17 años es altísimo. Yo te diría que deberíamos... Mira, el cambio de mayoría de edad de los 21 a los 18 años en nuestro país obedeció a razones políticas, no obedeció a razones técnicas. Claro. Porque el cerebro de las personas no termina de madurar sino hasta los 22, 23 años. Como en Estados Unidos. Por eso es que en Estados Unidos, por ejemplo, no permiten el consumo ni de alcohol ni de tabaco hasta después de los 21 años. Aunque también fumen, pero mucho menos de lo que rompemos las leyes aquí, ¿no? Aquí no, es la permisividad, los es la tolerancia y la impunidad. Los establecimientos no solicitan acreditar edad, etcétera. Hay una tolerancia, hay una enorme ruptura normativa. Nuevamente, la impunidad, la corrupción está atrás de estos procesos. Déjame ir a un corte y regresamos porque ante este panorama, ¿qué hacemos? O sea, porque por otra parte, déjame sostener, el consumo de drogas legales y ilegales parecía ser que no tiene una relación con ingreso. La gente, incluso de menores recursos, en pobreza, consumen con distintas drogas y las de mayor ingreso. Pero por otra parte, sí hay lugares, sí hay ciudades, hay datos que quisiera que refirieras, ciudades que muestran realmente que están en una situación mucho más crítica que otras ciudades. Vamos a un corte y regresamos para preguntarnos, tratar de encontrar líneas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo exigimos, cómo fortalecemos? Porque el paso de, digamos, de una gran tolerancia a todas las drogas y una gran fragmentación, de que se habla marihuana, pero no decimos el alcohol, no decimos el tabaco, o sea, pareciera que ignoramos lo que todos los expertos han dicho, como Rafael. Hay una poliadicción, y eso está generando, sobre todo en los niños y adolescentes, un riesgo mayor de una enfermedad crónica. No se va a curar si la adquieren a estas edades. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando del gran desafío que tenemos como sociedad ante las adicciones, de todas las drogas, alcohol, tabaco, marihuana, cocaína, heroína, anfetaminas, algunas medicinas para dormir, para no estar tan triste, etcétera, antidepresivos. Y en ese sentido, antes de entrar a esa pregunta, algunas encuestas nos hablan de que hay ciudades con una prevalencia mucho mayor que otras. Un dato reciente es que Ecatepec es uno de los lugares que hay un consumo que va mucho más que el promedio nacional. Y así tenemos otras ciudades. ¿Cómo está la Ciudad de México en términos, digamos, de consumo de drogas legales e ilegales?
Mira, en la Ciudad de México es el lugar en donde más se fuma. O sea, si el promedio nacional de consumo de tabaco era 22%, o es 22%, en la Ciudad de México era 31%. O sea, hay una diferencia sustantiva de qué tanto fuman más en la Ciudad de México que el resto del país. También es el lugar en donde las mujeres abusan más del alcohol, ¿sí?, de toda la República, no los hombres. Los hombres en el promedio nacional puede ser que abusen más del alcohol que los habitantes de la Ciudad de México, pero las mujeres sí. También era uno de los lugares en donde más se consumían los inhalables, por ejemplo, ¿no? O sea, frecuentemente las poblaciones en situación de calle, y en México no es incomún de encontrarlos, están intoxicándose con los solventes, ¿no? Y también había el mayor consumo tanto de drogas no médicas, de drogas ilegales, como de las drogas médicas. Y esa situación de las drogas médicas, déjame nada más hacerte una referencia, por ejemplo, ¿no? En los Estados Unidos se estima que cada año mueren alrededor de 47,000 personas por consumo de drogas, ¿no? Y 28,000 de ellos mueren por drogas prescritas. O sea, el uso indebido de la prescripción de las recetas es un problema muy grave. Y por otra parte, por ejemplo, ¿sí?, en nuestro país se dice que cerca del 80% de las personas mueren con dolor porque no hay disponibilidad de la morfina legal para poder aliviar sus dolores, ¿no? Entonces, hay que encontrar algún punto de equilibrio en donde las personas tengan el acceso Juan Ramón frecuentemente menciona, ¿no?, el derecho de vivir sin dolor y de morir con dignidad, ¿no? Esa frase la esculpió en mi mente, ¿no? Y a eso tenemos que llegar, a que haya ese acceso a las drogas legales, pero al mismo tiempo no caer en los excesos que cayeron en los Estados Unidos, de que con drogas de prescripción mueran más de la mitad de las personas por consumo de drogas, ¿no? Sí, creo que la cifra de INEGI de muertes asociadas a consumo de sustancias psicoactivas es algo de 3,000, algo, casi 280. En el transcurso del día de hoy, 280 mexicanos morirán por el efecto de alguna droga o una sustancia psicoactiva. Y en ese sentido, Rafael, ¿hacia dónde? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cuáles son las experiencias que tú, que has dedicado una vida a estudiar y que estás en el tema, hacia dónde? Porque es un problema que no reconoce fronteras. Lo vemos en Europa, los vemos en Estados Unidos, los vemos en todo el mundo, ¿no? Y pareciera ser que es una especie de fatalidad. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son las líneas? ¿Hacia dónde? ¿Qué podríamos, déjame empezar a iniciar este pensamiento, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer de inmediato? ¿Qué debe replantearse? ¿Por dónde empezamos? Mire, como otros problemas de salud, lo que se puede hacer es prevenir o tratar. Esas son las dos acciones fundamentales de la salud. Y como siempre, lo mejor es invertir en la prevención, ¿no? Ahora, para no consumir, nosotros decíamos, lo mejor es no empezar. Hay un dato muy interesante del ENCODE de los chicos. Si un chico de primaria ya fumó al menos un cigarro, el 45% expresa su voluntad de que va a volver a consumir. Pero si no ha fumado nunca un cigarro, solamente el 7% expresa su idea de volver a consumir. Entonces, si tú te fijas, si nosotros podemos evitar que el chico empiece a fumar, pues por lo menos hasta los 18 años, que son mayores de edad en nuestro país, ya habremos ganado mucho, ¿no? Ahora, nosotros con el maestro Kumate, en la época que compartimos, ¿no?, lo más importante es la prevención en los niños y en los adolescentes, ¿no? Entonces, había el programa, tú recuerdas, que se llamaba La Salud Empieza en Casa. Así es. Entonces, en casa es donde tienes que empezar con las acciones de prevención. ¿Y quiénes son los responsables en casa de cuidar la salud de los hijos? Los padres y madres. Si tú me dijeras qué sería el mensaje más importante que tú pudieras decirles, es: papás y mamás, no permitan que sus hijos menores de edad empiecen a fumar tabaco, empiecen a beber alcohol o empiecen a consumir cualquier otra sustancia, porque después será muy fácil que desarrollen la adicción y se vuelvan incurables. Entonces, si los papás y las mamás pues no permiten que sus hijos fumen o beban, ya estarán dando un paso muy importante. Segundo es
la participación de las escuelas. O sea, en las escuelas es muy importante también, primero, pues dar la educación y la información científica sobre los daños que se provoca el tabaco y de qué manera las adicciones de veras no son tan superables, porque la mayor parte de las personas dicen, yo dejo de fumar cuando quiera, pero no es cierto. Yo dejo de tomar cuando quiera, yo puedo controlarlo. Y eso no es real. Entonces, la información es muy importante, pero además convertir a las escuelas en verdaderos centros de protección contra el consumo, ¿verdad? Evitando que se consuma en el interior, evitando que se consuma en el exterior y evitando que se vendan los cigarros pues en los puestos ambulantes o en las tiendas de alrededor de las escuelas. Los padres de familia ahí tendrían un papel muy importante en evitar que las tiendas de alrededor vendan cigarros o vendan bebidas alcohólicas a los menores. Porque estas tiendas de conveniencia que están a las esquinas, grandes cadenas que promueven la publicidad, dejan ver, pero permiten el consumo de alcohol. Este es un tema que las autoridades municipales, estatales, federales, que hay una gran omisión. Y ahí entraría el tercero, ¿no? Y es la parte de los gobiernos en los tres niveles, ¿no? Porque pues desde la Ciudad de México tú no puedes controlar que una tiendita venda o no venda, pero el municipio sí lo puede hacer. Y está esta perversión de las ferias, llámese puentes, que ves el carro con el cofre abierto vendiendo dimensiones inimaginables de cervezas o de combinaciones, porque ahora también les da por combinar alcoholes dentro de una cosa, ante la tolerancia del policía, el inspector, hay una enorme impunidad y corrupción. O sea, ¿cuántas veces tú te has encontrado vendedores de cigarros sueltos? Sí, ¿no? Y el policía está enfrente y no hace nada, ¿no? O sea, no hay una vigilancia del cumplimiento de la ley. Entonces, tienes que tener que el gobierno no solamente emita leyes, sino que cuide que se apliquen. Porque mientras tú emitas leyes y no cuides que se apliquen, lo que estás haciendo es generar esta cultura de la ilegalidad, de las leyes se hicieron para violarse, ¿no? Los mexicanos cuando cruzan la frontera son muy cumplidores de la ley, porque allá saben que sí los están observando. Porque hay sanciones. Porque hay sanciones. Mi hermano solía decir que la ley se cumple en la medida de que, uno, es de qué tamaño es la sanción, y dos, qué tan fácil es que me cachen, ¿no? Entonces, si hay una auténtica vigilancia y es fácil que me identifiquen que estoy violando la ley, o más bien, y la sanción es fuerte, cumplo la ley. Pero si aquí ni vigilan ni aplican sanciones, pues los mexicanos nos acostumbramos a no cumplir con la ley y no nos pasa nada. Y bueno, eso lo vemos desde los niveles más sencillos y simples hasta los más altos niveles, ¿no? Lo que estamos viviendo en este país ha sido en ese sentido, yo inédito, ¿no? Destacaría que no hay realmente una campaña de difusión de información a los padres, a las escuelas. Este es un tema que o se atrapa en el relato diario de la muerte, la sangre, el enfrentamiento, los nombres de gente que encabeza, más la demostración de la enorme brutalidad de esta violencia, y eso opaca lo que se debe hacer. Y en ese sentido, déjame preguntarte, porque tú lo estudiaste, tú opinaste, el tema del impuesto al tabaco que iba a permitir tener más recursos para enfrentar, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la historia? Finalmente, en algún momento se aprobó, pero ¿cuál sería el balance después de esta medida? Mira, con estudios internacionales se ha demostrado que la elevación de los impuestos a los productos de tabaco es la medida más efectiva por sí sola para el consumo. En el tabaco, bueno, pues como hubo el Tratado Libre el Convenio Marco para el Control del Tabaco, pues que ya lo han firmado más de 180 países o lo han ratificado más de 180 países, son varias las acciones que se conjugan. Una fue la subida de los impuestos. ¿Qué ha ocurrido? La subida de los impuestos, la última fue en 2010. O sea, han transcurrido 6 años sin que vuelvan a subir los impuestos. Entonces, lo que en ese momento fue una medida efectiva, pues a lo largo del tiempo deja de serlo, porque hay un desarrollo económico y hay un proceso inflacionario, y entonces pues ya la medida, como una medida que desaliente el consumo, perdió su valor. Y que hace visible el enorme poder coercitivo de estas grandes empresas, que no son más de 2 o 3, que logran imponer su codicia y que los poderes del Estado, Congreso, Gobierno federal, gobiernos estatales,
pues son doblegados, o si es que hay una intención de mantener un impuesto que debería ser activo, bueno, en un crecimiento. Debería de ser dinámico, ¿no? O sea, siempre debería estar por arriba de la inflación y por arriba del propio desarrollo económico para que mantenga esa característica de desaliento del consumo. Ahora, todos somos testigos, bueno, de los pictogramas que se incorporaron dentro de las cajetillas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es el mensaje más directamente dado a las personas que fuman, porque pues, son las que tienen la cajetilla. Y eso lo que ayuda, por ejemplo, es, uno, a recordar los daños a la salud que provoca fumar, y dos, hasta 47% de la población dice que a través de los pictogramas ha pensado en dejar de fumar. Entonces tú estás alentando que algunas personas tomen conciencia y quieran dejar de consumir. Se sacó la publicidad de tabaco del radio y de la televisión. Eso ayuda también a que no se normalice su consumo. Luego, aquí hubo una discrepancia, mientras que en la Ciudad de México, por ejemplo, se prohíbe que cualquier espacio interior de acceso público se permita fumar, en la Ley General de Control del Tabaco federal se establece que puede haber espacios aislados donde se permita fumar. Sí, y en esa contradicción de leyes, que por cierto el gobierno federal demandó al Distrito Federal y perdió en esa demanda porque dijeron que sí se podía ir más allá, siempre que fuera en protección de la salud, en la protección de los derechos, se puede ir más allá en las leyes locales que en las federales, lo que no se puede decir menos. Pero sí genera una contradicción y incumplimiento de las leyes, ¿no? Y si tú te metes al alcohol, o sea, las cervezas, que es la bebida que de veras más se bebe en nuestro país, o sea, estamos hablando de más del 50% de las bebidas que se consumen en México son las cervezas, ¿no? Y pagan apenas así una cosita de la enorme fuerza, ¿no? Lamentablemente el programa se nos termina, pero quiero agradecerte, Rafael, ha sido contundente, enfático y dando elementos, información. Hay omisiones graves, yo diría enormemente irresponsables de las autoridades que son permisivas, permiten, sabiendo que se consume alcohol de esta manera, obligando a la compra de botellas, que se permite este proceso de la venta de cigarros, de una enorme tolerancia, por lo menos una enorme reducción del proceso de darnos cuenta que es una enfermedad. Y ante eso lo que tenemos que hacer es señalarlo, subrayarlo. Las drogas, todas, generan adicciones, todas sin duda tienen consecuencias de una enfermedad incurable y que tiene consecuencias individuales y sociales. En ese sentido, Rafael, muchas gracias por nuevamente insistir. Muchas gracias a ti, Mario. Y déjame nada más decir, padres y madres de familia, no permitan que sus hijos menores de edad empiecen a beber alcohol, empiecen a fumar o empiecen a consumir cualquier otro tipo de sustancia adictiva. Así es. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.